Hola amigos curiosos, espero que estén pasando un excelente día. El Titanic fue uno de los barcos más grandes y lujosos que se han construido, pero lamentablemente esa no es la razón por la que tiene un lugar en la historia, sino por la tragedia que ocurrió en 1912, y que todos conocemos gracias a la famosa película de James Cameron de 1997. Sin embargo, hay algunos datos que no se mencionaron en dicho filme, así que presten atención, porque en esta ocasión les presento 22 cosas que no sabían del Titanic. Número 1. Para entrar un poco en contexto, recordemos que el Titanic zarpó de Inglaterra en dirección a Nueva York. Sin embargo, como todos sabemos, no llegó a su destino porque se impactó con un iceberg a las 11:40 de la noche el 14 de abril. El hundimiento del barco no ocurrió inmediatamente, sino que transcurrieron 2 horas con 40 minutos entre la colisión y el hundimiento total, el cual se registró a las 2:20 de la madrugada del 15 de abril. Número 2. El Titanic transportaba entre pasajeros y tripulación un total de 2.223 personas. De estos, únicamente sobrevivieron 706, 492 pasajeros y 214 tripulantes. Posteriormente, se recuperaron 333 cuerpos inertes del agua congelada. Esto nos da un total de 1.039 de las 2.223 personas que iban a bordo. El resto de ellas, un total de 1.184 personas, no fueron recuperadas del agua, ya sea porque no se encontraron sus cuerpos, o bien porque estos estaban en muy mal estado y los rescatistas decidieron dejarlos en el agua. Número 3. Por una cuestión de estética y seguros que el barco no podía hundirse, al Titanic únicamente se le instalaron 20 botes salvavidas de los 64 que podría haber llevado. Número 4. Existió un barco que viajaba cerca del Titanic al momento del impacto. Este fue el Californian, que había partido de Liverpool con dirección a Boston. Este barco no llevaba a ningún pasajero a excepción de la tripulación. El capitán de dicho barco, Stanley Lord, fue duramente criticado por no ayudar al Titanic. Sin embargo, el hombre declaró que aquella noche a las 10:20, el Californian se encontró en una zona de iceberg, por lo que decidió detener el barco, pues no tenían prisa y la seguridad de todos era primordial. Al mismo tiempo, ordenó al operador del radiotelégrafo que advirtiera del peligro a los navíos cercanos. Debido a la proximidad, el mensaje llegó rápido y con fuerza al Titanic, pero la respuesta del operador, Jack Phillips, fue: "Cállate, que estoy muy ocupado". El operador del Titanic en verdad estaba muy ocupado, pues tenía una larga lista de mensajes que los pasajeros querían enviar, principalmente avisando que pronto llegarían a su destino. Aún así, el operador Phillips envió el mensaje al capitán Smith, pero este no le dio importancia. Por otra parte, el capitán del Californian se fue a dormir a las 11:20 junto con el resto de la tripulación. Curiosamente, el último en dejar su puesto fue el operador del radiotelégrafo, quien dejó de transmitir y apagó el aparato a las 11:35. 5 minutos después, el Titanic chocó contra el iceberg. Después del percance, el operador del Titanic pidió ayuda al Californian, pero ya no obtuvo respuesta. Por ello, la segunda opción fue el Carpathia, pero este se encontraba a 4 horas de distancia. Tiempo después, a las 4:16 de la mañana, hubo el cambio de guardia en el Californian. En ese momento, el oficial George Stewart vio las luces de bengala de un gran barco. Se trataba del Carpathia, que por fin había llegado al lugar del hundimiento. Cuando el capitán del Californian por fin despertó, ordenó también despertar al operador del radiotelégrafo para indagar qué había pasado. Al encender el aparato, enseguida recibieron un mensaje avisando que el Titanic se había hundido. Ante esto, el capitán Stanley Lord ordenó dirigirse inmediatamente a la zona del naufragio, pero llegaron a las 8:40 de la mañana solo para ver que el Carpathia se retiraba con los sobrevivientes. Aún así, se quedaron en el lugar 2 horas más en busca de más gente viva, pero al no encontrar a nadie vivo, reanudaron su curso hacia Boston. Número 5. Como ya dije antes, el Titanic se hundió en la madrugada del 15 de abril de 1912. Sin embargo, durante más de 73 años no se supo dónde estaban los restos del barco. Fue hasta el 1 de septiembre de 1985 cuando se descubrió el lugar preciso donde descansaba el que en su momento fue el transatlántico más lujoso. Ahora sabemos que se localiza frente a las islas de Terranova en Canadá. Bueno, eso de enfrente es un decir, ya que está sumergido a más de 3.800 metros de profundidad. Y debido a que se localiza en aguas internacionales, ningún estado puede reclamar como suyo ese sitio, por lo que los restos del Titanic están bajo la protección de la UNESCO. Número 6.
Se dice que se tenía planeado un simulacro para abordar los botes salvavidas, programado para el 14 de abril, es decir, el mismo día que el barco chocó contra el iceberg. Sin embargo, dicho simulacro no se realizó porque el capitán lo canceló. Hasta el momento se desconoce el motivo. Número 7. El escritor Morgan Robertson redactó una novela llamada Futility, Wreck of the Titan, o en español, Inutilidad, la ruina del Titán. Dicha novela cuenta la historia de un enorme transatlántico llamado Titán, el crucero más grande jamás construido, el cual estaba lleno de lujos para sus pasajeros millonarios, quienes eran miembros distinguidos de la burguesa mundial. En la novela se cuenta que el Titán contaba con la más alta tecnología del momento y que era prácticamente insumergible. Sin embargo, este enorme barco se hundiría en el océano Atlántico después de chocar contra un iceberg, y muy pocas personas habían logrado sobrevivir debido a que no había suficientes botes salvavidas, dejando como saldo cientos de personas ahogadas en las aguas frías. Seguramente pensarán que es una novela con poca imaginación basada en la famosa tragedia, pero no. Sorprendentemente, la novela Futility fue publicada en 1898, es decir, 14 años antes del hundimiento del Titanic. Por este motivo, y con bastante razón, mucha gente aseguró que esta novela era una profecía que contaba los aterradores sucesos que ocurrieron en 1912. Número 8. Entre los pasajeros que viajaban en el barco se encontraban 13 parejas que estaban festejando su luna de miel. Número 9. Después del hundimiento del barco, ¿qué pasó con J. Bruce Ismay? Como vimos en la película, este hombre fue el presidente y director de White Star Line, empresa dedicada a la creación de barcos de vapor. Gracias a Ismay se fabricó una línea de 3 barcos lujosos, el Olympic, el Titanic y el Britannic. Este hombre solía acompañar a sus barcos en los viajes inaugurales, y así lo hizo en el Titanic, siendo uno de los pocos sobrevivientes. Sin embargo, este acto fue muy criticado por la prensa estadounidense y británica, por abandonar el barco cuando todavía habían muchas mujeres y niños en él. De hecho, algunos periódicos lo comenzaron a llamar J. Bruto Ismay. Además, la Sociedad de Londres lo etiquetó como uno de los mayores cobardes de la historia. El desprecio popular aumentó cuando otro sobreviviente contó que escuchó cuando Ismay presionó al capitán para aumentar la velocidad. J. Bruce Ismay siguió activo en asuntos marítimos y para limpiar un poco su nombre y su conciencia, en 1919 donó 11,000 libras para la creación de una organización para la gente perdida en el mar. Número 10. Charles Joughin, el jefe de panaderos del Titanic, en un acto de desesperación y seguramente pensando que moriría, bebió una gran cantidad de whisky durante el hundimiento del barco y se mantuvo aferrado a la barandilla hasta el último momento, para después permanecer flotando en el agua congelada durante un tiempo considerablemente largo hasta que fue rescatado. Se piensa que la cantidad de whisky que bebió impidió que su cuerpo se congelara, logrando sobrevivir sin ningún efecto negativo. Número 11. Masabumi Hosono fue el único hombre de origen japonés que sobrevivió al hundimiento gracias a que logró colarse en un bote salvavidas. Sin embargo, el pobre hombre de ojos rasgados se arrepintió de haberlo hecho, o por lo menos se arrepintió de haber regresado a su tierra natal, porque cuando regresó a Japón lo condenaron a la vergüenza por haber subido en un bote que estaba destinado a salvar solo la vida de mujeres y niños. Número 12. Dicen que en la guerra y en el amor todo se vale, pero también cuando se trata de sobrevivir, ya que una leyenda cuenta que un hombre se vistió de mujer para poder subir a un bote salvavidas. Número 13. Una escena corta de la película de James Cameron muestra a una pareja de ancianos acostados en la cama mientras el barco se hunde. El caso es que esta triste escena pudo haber ocurrido en verdad. Los protagonistas fueron Aida e Isidore Strauss, dueños de la tienda Marcy en Nueva York. La pareja viajaba en el barco junto con su doncella, y cuando comenzó el desalojo, siguiendo la regla que dicta niños y mujeres primero, ambas mujeres tenían un lugar garantizado en un bote salvavidas, pero Isidore no. Así que Aida decidió no subir al bote y quedarse con su marido. Esta historia fue contada precisamente por su doncella, quien contó cómo la pareja se alejaba a su camarote. Tiempo después, únicamente se recuperó el cuerpo de Isidore, quien fue identificado como el pasajero número 96. Número 14. Tal y como vimos en la película, un sacerdote se mantuvo rezando mientras el barco se hundía. Lo que no vimos es que este hombre llamado Russell David Biles ya tenía su lugar en un bote salvavidas, pero se negó a subir, pues prefirió sacrificar su vida con tal de darle absolución a muchos pasajeros que sin duda iban a morir. Número 15. Se tiene el registro que únicamente un mexicano iba a bordo del Titanic.
Y para sorpresa de nadie, se trataba de un político. Ya ven que ellos siempre pueden darse una vida lujosa. Pues bien, el político en cuestión fue Manuel Uruchurtu Ramírez. El hombre cedió su lugar en un bote salvavidas a una mujer llamada Elizabeth Ramel, después de contarle que su esposo e hijo le esperaban en Nueva York. El político conmovido le cedió su lugar y le pidió que visitara a su esposa que vivía en Veracruz para contarle lo sucedido. Horas después, el hombre pasaría a tomar su lugar en la lista de fallecidos. Por su parte, la mujer logró sobrevivir y cumplió la petición del político, solo que se tomó su tiempo, pues acudió a Veracruz en 1924, 12 años después del hundimiento. Seguramente pensarán que lo hizo porque estaba con su familia, pero no, porque años después se supo que aquella mujer no tenía ni esposo ni hijos. La mujer pasó a la historia como la única persona que ha logrado engañar a un político. Número 16. Una leyenda cuenta que un pasajero decidió subir al Titanic para superar el trauma que le había causado el hundimiento de otro barco en 1871, al cual obviamente había sobrevivido, solo que irónicamente no pudo superar dicho trauma ya que en esta ocasión no logró sobrevivir. Número 17. Sin duda, el Titanic estaba lleno de lujos excesivos, y uno de ellos era una alberca de 10 metros de largo por 4 de ancho, a la cual solo tenían acceso los pasajeros de primera clase, claro. La extravagante piscina contenía una mezcla de agua caliente que salía de uno de los tanques ubicados en la cubierta y un poco de agua fría que era bombeada directamente desde el mar. Quizá no parezca algo tan sorprendente, ya que actualmente cualquier yate o crucero tiene alberca, pero en ese tiempo no era así, y una piscina tan lujosa como esta era algo que muy pocos transatlánticos de la época tenían. Número 18. Otro de los lujos y privilegios que tenían los pasajeros de primera clase era un lugar reservado para sus mascotas. Se tiene registro que a bordo del Titanic viajaban 12 perros, de los cuales únicamente sobrevivieron 2. Pero los canes no viajaban gratis, porque sus dueños tenían que pagar un gasto extra por ellos, la misma cantidad que pagarían por un niño. El costo incluía un lugar específico en la cubierta F para los perritos. Este espacio reservado también contaba con varias comodidades, desde amplias y confortables jaulas hasta un sistema de calefacción para que no pasaran frío. Todo para que los perritos viajaran rodeados de confort igual que sus dueños. Número 19. Hablando de perritos, existe una historia conmovedora protagonizada por Anne Elizabeth Isham, una mujer de 50 años que viajaba con su perrito. Ella logró abordar un bote salvavidas e intentó subir también a su amigo de 4 patas, pero no se lo permitieron ya que se trataba de un gran danés, y debido a su gran tamaño, el personal consideró que era mejor priorizar ese espacio a otra persona que a un animal. Ante esta cruel decisión, la mujer sin dudarlo bajó del bote salvavidas y se reencontró con su perrito, pues no podía abandonar el barco sin él. Tiempo después, cuando se realizó el rescate de los cuerpos, se encontró a la mujer aferrada al cuerpo de su perrito. Ambos habían muerto congelados, pero juntos hasta el final. Número 20. Un personaje famoso que tenía su lugar reservado en el Titanic era el empresario Milton Hershey. ¿Les parece conocido el apellido Hershey, amigos y amigas curiosas? Así es, se trataba del fundador de los chocolates Hershey's. Este hombre ya tenía su boleto para viajar en el lujoso barco, pero afortunadamente para él, su agenda le hizo cambiar de planes y no pudo realizar el que hubiera sido su último viaje. Número 21. Como ya mencioné antes, el Titanic descansa tranquilamente a más de 3.800 metros de profundidad, lejos de la luz del sol y soportando una gran presión del agua. Seguramente han visto esta imagen del casco con una especie de estalactitas. Sin embargo, en 1991, científicos recogieron una muestra y encontraron que esas formaciones tienen vida. Se trata de una bacteria nueva bautizada como Alomona titanicae, llamada así en honor al barco. En el 2010, la bióloga Henrietta Mann realizó una investigación concluyendo que dicha bacteria ha estado comiéndose el casco del histórico barco. Y aunque fue construido con 50.000 toneladas de acero, la bióloga calcula que dentro de 20 o 30 años no quedará nada del Titanic a excepción de una pila de óxido gracias a dicha bacteria. Aunque este tiempo puede variar porque se desconoce la velocidad del proceso, por ello es importante observar atentamente las imágenes que se han tomado en las expediciones para observar el avance de dicha bacteria. Número 22. En la actualidad se está construyendo el Titanic 2. El cual será idéntico al anterior, solo que con tecnología moderna como un casino, aire acondicionado, Wi-Fi, una piscina, localización satelital, sistemas de navegación digital y lo más importante, muchos botes salvavidas por si acaso.
Antes de terminar, quiero mandar un saludo a Zully MTZ. Gracias por seguir el canal y por sugerir este tema. Eso es todo, amigos curiosos. Si el video les gustó, compártanlo con sus amigos. Y si no les gustó, también compártanlo. No olviden suscribirse al canal y activar las notificaciones. Tampoco olviden seguirme en mis redes sociales y comentar. Encontrarán el link en la descripción. Por ahora me despido deseando que tengan un excelente día. Cuídense mucho y recuerden que esto es Curiosidades M.